my name is Sarah and I'm with John Lara. Today we're going to talk about our article that it's about application of real-time C-reactive protein to significantly reduce the time to obtain recombinant modified vaccinate Ankara virus. Real-time PCR is a method in the molecular biology which helps us to monitor the progress of the PCR reaction as it occurs in the real time. Selection of plex enable us obtain pure recombinant MVA, that means modified vaccine virus Ankaras with SARS-CoV-2 antigens in 11 days. Reduce the time and effort needed to obtain purified recombinant modified vaccine virus Ankara and enables determination of the amount of wild type and recombinant viruses and their expression in plex. Recombinant modified vaccine Ankara. Recombinant DNA is used for the production of recombinant vaccines. This consists of isolating a DNA fragment and inserting it into another genetic construction. All isolated fragments will be found collected in a plasmid. This is a circular DNA structure that is capable of autonomously multiplying when it's inserted into a cell. The DNA fragments will have the ability to produce antigenic proteins. These are proteins of the microorganism that it's gonna be vaccinated, and that our immune system will be able to recognize and attack, generating an immunological memory. These plasmids are then inserted into large cultures of bacteria or in plants to produce large amounts of the proteins of interest. This will be isolated and used later as a vaccine. One way to obtain recombinant modified vaccine virus Ankara is to use low frequency, homologous recombination of DNA in infected cells between the wild strain and a plasmid shuttle vector, which occurs during virus replication. Objective is to evaluate the application of the real-time C-reactive protein to significantly reduce the time to obtain recombinant modified vaccine virus Ankara. Métodos. Construcción de plásmidos. Su fundamento es extraer a partir de plásmidos fragmentos de ADN, que es lo rosado que vemos ahí, para así formar otros plásmidos. En esta investigación, los fragmentos de ADN se unen al material genético de la Escherichia coli con el fin de replicarse en ella, para así ampliarlos y analizar su estructura genética. Los autores del artículo en exposición usaron un mini kit de plásmido que nos permite aislar los plásmidos y así estudiarlos con mayor facilidad. PCR Performance es un método de biología molecular en el cual una reacción enzimática in vitro amplifica millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios ciclos repetidos en los que la secuencia blanco es copiada fielmente. Para el análisis de la proteína C reactiva con detección electroforética de productos de amplificación. Selección de clones virales recombinantes por el método de formación de placa. En la recombinación genética, dos moléculas de ADN distintas intercambian segmentos de ADN, para así dar lugar a la aparición de nuevas combinaciones genéticas a partir de las generadas inicialmente. Western blotting es una prueba que se basa en la identificación de una reacción entre un antígeno y un anticuerpo. El estudio trata de la evaluación de una vacuna de origen recombinante que se busca reconocer por medio de la PCR, para así poder identificar la presencia de la proteína que se generaba después de la vacunación. Esta es una electroforesis de amplificación por PCR. Fue purificada 2 veces. El fundamento de la electroforesis es separar por peso molecular y por carga, siendo así lo más pesado lo que queda arriba y lo más liviano lo que desciende. Tenemos en el primer carril el marcador de peso molecular. Este se debe montar siempre que estemos haciendo pruebas porque yo necesito saber lo que a mí me dio, cómo debería dar. Porque entonces si yo no tengo este marcador de control, yo no tendría con qué compararlo. En el siguiente carril tenemos el clon 56P4. En el número 2 tenemos el clon 56P2
Y en el número 3 tenemos el tipo salvaje. En esta imagen pasa algo muy peculiar y es que en el carril 3 solamente está el tipo salvaje y en el carril 1 y 2 están tanto el positivo como el negativo, pero el negativo es más delgadito, es decir, que el que tiene mayor expresión es el que tiene la banda más negra, que sería el recombinante con RFP positivo, que es el que está arriba. En esta muestra primero se hizo una PCR, luego 2 purificaciones y al resultado le hicieron una electroforesis. Podemos evidenciar 5 columnas. La primera tenemos la línea M, que es el marcador de peso molecular. En la columna 1 tenemos el clon 2P, en la columna 2 tenemos el clon 4P, en la columna 3 el clon 5P y en la columna 4 el clon 6P. A simple vista vemos que tanto el clon 2P, 4P y 5P tienen una distribución de electroforesis normal, en tanto el 2P, el 4P y el 5P tienen los marcadores RFP positivos y negativos similares. También tienen el MWT similar más que todo en el 2P y el 4P, porque en el 5P, en la línea que está más gruesa, sobre los 1000 kilobases, está menos concentrada en comparación con 2P. El clon 6P hay mayor concentración de RFP positivo, entonces este presenta más información del gen y a diferencia de los 3, el MVAWT del 6P tiene menor concentración de ese marcador en comparación con el resto de los clones. En esta electroforesis el gen más pesado es el RFP. El WT corresponde al tipo salvaje, el cual es el más liviano de la muestra. Esta muestra es una electroforesis de amplificación por PCR y fue 3 veces purificada. Tenemos el marcador de control o el marcador de peso molecular, que es el que nos ayuda a comparar cómo nos dieron nuestros resultados a cómo nos debería dar los resultados. Lo que podemos ver es que el carril 1 y 2 oscilan entre los 3000 y 2800, mientras que el carril 3, 4 y 5 todos están por encima de 3000. Recordemos que los que quedan arriba son los que tienen más peso molecular, o sea, el RFP más, y los que quedan abajo son los que son más livianos, o sea, el RFP menos. Entonces tenemos S1 con 130 kilodaltons, N con 55 kilodaltons y RBD con 35 kilodaltons. S1 al parecer es la más pesada, ya que está en la parte más arriba. N tiene un peso intermedio entre S1 y RBD es la más liviana, además es la más gruesa, por lo que se puede concluir que las proteínas marcadoras de la línea M coinciden con los antígenos generados por los virus. Discussion. In this article we just have 2. The first one is Kremer, among others, and he said that the standard protocol for obtaining the recombinant vaccinia virus includes plaque purification method, and we are agree. The second one is John, among others, that said after the recombination procedure, the proportion of the recombinant virus in the mixture can be from 0.01 to 0.1%, and we are agreed too. Conclusions. No advances in medicine has managed to save as many lives as vaccines thanks to them diseases that were perceived as threats cease to exist or are highly decreased. Molecular biology let us investigate deeply thanks to methods like we exposed today. Recombinant DNA technique is useful in the regulation of gene expression of the commercial production of protein synthesis such as insulin or growth hormone, and in the amplification of the DNA, that is, in obtain a large number of copies of a given gene. At present, there are different types of recombinant vaccines
in addition to using isolated proteins. All of them work at the same way since when they reach our body, the genes of the plasmid produce the proteins of the microorganism to vaccinate. The immune system detects them and generates the desired immune response. Este es mi mapa. Y ese es el mío.